Mi madre dijo por teléfono: «Ya no eres de esta familia. Quédate lejos». Yo respondí: «De acuerdo». Luego retiré mi nombre del préstamo hipotecario, bloqueé la cuenta de respaldo y cancelé los pagos de impuestos a la propiedad. A las 7 de la mañana, mi padre me llamó sin aliento. ¿Por qué el ayuntamiento amenaza con la ejecución hipotecaria? Simplemente lo ignoré. A las 9 de la mañana volvió con: «Nunca pensé que escucharía esas palabras salir de la boca de mi madre. Fue tan casual». La llamada duró menos de 15 segundos, pero ese momento partió algo dentro de mí que sabía que no se volvería a unir. No esperaba eso de ella, especialmente sabiendo que mi padre la apoyaría sin importar qué. Eso fue lo que realmente me quemó. Él nunca la desafió. Incluso cuando ella iba demasiado lejos, incluso cuando era claramente cruel, él simplemente se sentaba en un segundo plano y asentía. A veces me preguntaba si él siquiera tenía sus propios pensamientos. Siempre había sabido que me trataban de manera diferente a mi hermana, Aitana, pero ahora ya no era sutil, era oficial. Me habían excluido. Excepto que olvidaron una cosa: no eran los únicos que podían cortar. Esa noche me senté frente a mi ordenador portátil e hice una lista de verificación. No emocional, solo práctica. Los había estado manteniendo económicamente durante años, pero se había vuelto tan rutinario que apenas lo pensaba. Su nombre estaba en la casa, pero era mi sueldo el que mantenía las luces encendidas. Lo primero que hice fue retirar mi nombre del préstamo hipotecario. Llamé al banco, puse en marcha el papeleo y para cuando cerré sesión, mi responsabilidad era 0. Luego bloqueé la cuenta de respaldo. Era algo que había configurado después del susto médico de papá hacía 2 años. Se suponía que la usarían para emergencias. No sé qué consideraban una emergencia en sus cabezas, pero había cargos de Uber Eats allí. Finalmente, entré en el portal de impuestos del ayuntamiento y cancelé el pago automático de los impuestos a la propiedad. No se darían cuenta hasta que llegara la primera carta de advertencia, pero eso ya no era mi problema. Me fui a la cama sin pensarlo 2 veces. A las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Lo dejé vibrar hasta que saltó el buzón de voz. Era papá. ¿Por qué el ayuntamiento amenaza con la ejecución hipotecaria? ¿Qué hiciste? No puedes simplemente eliminar el mensaje. Hice café, abrí mi ordenador portátil y comencé mi jornada laboral como si fuera un miércoles cualquiera. A las 9 de la mañana, alguien llamó a mi puerta con fuerza. Miré por la mirilla y casi me río. Mi padre estaba allí, con un aspecto irritado y confundido, como si alguien acabara de decirle que el cielo no era azul. Y, de pie junto a él, de todas las personas, estaba Carla, mi ex. No habíamos hablado en 8 meses. Ella se mudó sin dramas. No fuimos un desastre, simplemente no funcionó. Así que, al verla aquí junto a mi padre con esa misma expresión preocupada en su rostro, abrí la puerta, pero no dije nada. Papá comenzó a hablar de inmediato, despotricando sobre cómo todo se estaba magnificando, cómo mamá simplemente decía cosas en el calor del momento. Carla se quedó en silencio, como si la hubieran instruido. La miré y le pregunté: «¿Qué haces aquí?». Ella parpadeó como si no esperara que preguntara tan directamente. Dijo algo sobre que todavía le importaba, que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Intentó sonar neutral, pero no me lo creí. Los miré a ambos por un segundo. Luego algo hizo clic. Él la había traído para influenciarme. Pensó que si Carla, mi punto débil, aparecía en mi puerta, yo cedería. Volvería a mi papel, la hija útil, la confiable, la que podían exprimir y culpar cuando las cosas no salían como ellos querían. No dije una palabra más. Me hice a un lado, señalé el pasillo y les dije que se fueran. Carla parecía querer explicarse, pero no lo hizo. Mi padre parecía dispuesto a discutir, pero tampoco lo hizo. Se fueron y yo cerré la puerta. Había sido paciente con ellos toda mi vida. Toleré cosas que la mayoría de la gente no toleraría. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, finalmente me tratarían con algo de respeto. Pero ahora había terminado de interpretar a la hija buena. Y esto era solo el principio.
Los primeros 2 días después de que vinieran a mi puerta fueron de silencio sepulcral, ni mensajes, ni llamadas, nada. Se sentía como la calma antes de una mala tormenta. Los había visto jugar este juego antes, ignorar el problema hasta que no pudieran más, luego regresar arrastrándose como si fueran las víctimas. Efectivamente, al tercer día, llegó el mensaje de mamá. Solo una línea. Necesitas madurar y dejar de actuar como una niña. No respondí. Lo miré por un segundo, luego lo borré. 1 hora después llegó otro. Tu comportamiento está dañando a esta familia. Habría sido casi divertido si no fuera tan familiar. Ese siempre fue el guión. No importaba lo que hicieran. Yo era la que estaba destrozando a la familia si no me lo tragaba y mantenía la paz. Más tarde esa noche, papá intentó llamar de nuevo. Esta vez no hubo buzón de voz, solo una notificación de llamada perdida. Luego otra. Silencié el número. A la mañana siguiente, recibí una alerta de seguridad del banco. Intento de acceso a la cuenta de respaldo. Estaban intentando sacar dinero, sin siquiera molestarse en preguntar, simplemente directamente a retirarlo. No sabían que ya la había bloqueado y eliminado su autorización. Me recosté en mi silla y me reí una vez. Una risa silenciosa y amarga. Todavía pensaban que tenían influencia. Volví a iniciar sesión y esta vez no solo bloqueé la cuenta, la cerré vaciando todo el contenido en mi cuenta principal. Ese dinero era mío de todos modos. Lo había puesto allí para ellos, para cuando la salud de papá era incierta y mamá estaba entre trabajos, no para que pudieran vaciarlo sigilosamente a mis espaldas. Ni siquiera me molesté en decirles que lo descubrieran por las malas. Esa noche, alrededor de las 10, recibí un mensaje de Aitana. Solo ver su nombre iluminar mi teléfono fue suficiente para que mi estómago se retorciera. Nos llevábamos bien, principalmente porque nunca la reproché por nada. Ella siempre supo cómo mantenerse neutral, segura, en silencio. Su mensaje decía: «Hola, solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien con mamá y papá?» No respondí de inmediato. Unos minutos después, llegó otro. «Hablé con papá. Dijo que las cosas se pusieron tensas entre vosotros. No quiero entrometerme, pero quizás pueda ayudar». Fue entonces cuando lo entendí. Se habían quedado sin opciones, estaban perdiendo el control, y ahora enviaban a Aitana para suavizar las cosas. La pacificadora, la que nunca tomó partido, hasta ahora. La llamé. Respondió rápidamente como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Me preguntó cómo estaba. Dijo que solo estaba preocupada. Le pregunté una cosa. ¿Te dijo papá que me llamarás? Hubo un largo silencio. Sí, dijo finalmente. Está enloqueciendo por la casa. Supongo que el ayuntamiento envió algo. Dijo que quitaste tu nombre del préstamo, que ya no estás ayudando. No respondí. Ella siguió hablando. Está realmente estresado, Isabel. Mamá tampoco lo está llevando bien. Quizás sí simplemente. La interrumpí. ¿Me estás pidiendo que lo arregle de nuevo? Otra pausa. No. Solo digo que quizás esto no valga la pena todo el drama. Quiero decir, ya sabes cómo son. Sí, lo sabía. Ese era el problema. Le recordé suavemente que todavía me debía 1.800 euros. Ella volvió a quedarse en silencio. Le dije que no estaba intentando meterla en nada, pero que no volvería a las cosas como estaban. No de nuevo. Ella finalmente dijo: «No puedo permitirme enfadarte ahora mismo. Me mantendré al margen». Esa fue la cosa más inteligente que pudo haber dicho para ambas. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, pensando en todos los años que me desviví para asegurarme de que estuvieran bien. Cómo trabajé horas extras solo para cubrir su déficit hipotecario un invierno. Cómo cancelé un viaje con amigos para enviarles dinero cuando el coche se averió. Cómo ni una sola vez pedí un agradecimiento. Y ahora, la primera vez que dije no, me sentía derrotada. Bien, que vieran cómo era la vida sin mí, haciendo de red de seguridad, que se acumularan los avisos de pago atrasado, que subieran los intereses. Yo no quemé el puente. Ellos lo volaron y me entregaron la cerilla, y aún no había terminado. Para el final de la semana, el pánico comenzaba a filtrarse.
La primera señal real fue el mensaje de voz que recibí de papá a última hora del viernes por la noche. Intentaba no sonar desesperado, pero se notaba en cómo se le quebraba la voz a mitad de mensaje. Solo estamos pidiendo un poco de ayuda hasta que las cosas se estabilicen. Todavía eres parte de esta familia, Isabel, te guste o no. Esa última parte, te guste o no, me hizo negar con la cabeza. Siempre era así. Te insultaban, te exiliaban y luego actuaban como si fueras tú quien había entendido mal. Nunca había una disculpa. Solo esta extraña expectativa de que yo olvidaría todo y volvería a la normalidad. No respondí. El domingo por la mañana di un paso más. La factura de la luz e internet de su casa se había puesto a mi nombre cuando estaban atrasados en los pagos. Se suponía que sería temporal, solo para ayudarles a ponerse al día. Eso fue hace más de un año. Inicié sesión, eliminé su dirección y cerré las cuentas. Envié las facturas finales a mi correo electrónico, las pagué y lo cerré limpiamente. Una hora después, recibí un mensaje de mi madre. ¿Por qué no funciona el Wi-Fi? Lo ignoré. Luego otro. Hoy nos quedamos sin luz durante 2 horas. ¿Qué está pasando? Aún nada de mi parte. Por la tarde, empecé a recibir llamadas de números que no reconocía. Dejé que todas fueran al buzón de voz, luego las revisé en lote. Una era de un representante de servicios públicos, otra era de alguien de su iglesia, alguien de quien no había sabido nada en años. La última, sin embargo, era Carla. Casi no la escucho, pero la curiosidad me ganó. Sonaba nerviosa. Dijo que no quería involucrarse, pero que mi madre la había llamado llorando, diciendo que yo estaba tratando de destruirlos. Preguntó si yo estaba bien, si había algo que pudiera hacer. Lo borré. No necesitaba que nadie intentara hacerme sentir culpable en su nombre, ni alguien que se había alejado de mí cuando las cosas se pusieron difíciles entre nosotras, solo para aparecer en mi puerta semanas atrás, sin invitación y claramente siendo utilizada. El lunes por la mañana recibí otra llamada de papá. Esta vez dejó un mensaje muy diferente. Bien, si nos vas a dar la espalda, al menos avísanos la próxima vez. Estamos en apuros aquí. Ese era el tono que había estado esperando. El cambio de arrogante a acorralado. Siempre llegaba. A continuación, revisé la póliza de seguro compartida. Cuando a mamá la excluyeron de la cobertura de su trabajo, la puse en mi plan. Nunca le dije a nadie que yo pagaba las primas íntegramente cada mes. Era más fácil que tener la conversación. Ella ni siquiera había dado las gracias. Ahora estaba fuera. Recibí el correo electrónico de confirmación 2 días después. Su cobertura terminaría el 1 del mes. No los advertí. Que lo averiguaran. Aitana me envió un mensaje de texto de nuevo esa tarde. Solo una pregunta. ¿Quitaste a mamá de tu seguro médico? Respondí, sí. Ella no respondió. Ese silencio significaba que finalmente lo había entendido. Esto ya no era una cuestión de venganza. Se trataba de límites. Se trataba de dejarles sentir las consecuencias que habían evitado durante demasiado tiempo, porque yo seguía interviniendo. No me estaban perdiendo, me habían echado. Para el miércoles, el silencio se rompió, pero no de la manera que esperaba. Esa mañana salí a trabajar como de costumbre. Cuando llegué a casa, había un sobre pegado con cinta adhesiva en mi puerta principal. No enviado por correo, simplemente pegado allí con un trozo de cinta gastada, como una nota pasivo-agresiva dejada en el parabrisas. Mi nombre estaba escrito con tinta azul. Reconocí la letra de inmediato, mi madre. Me quedé en el pasillo 1 minuto entero antes de descolgarlo. Dentro había 6 páginas, escritas a mano por ambas caras. No estaba pulcro. Parecía que lo había escrito todo de una sentada, demasiado rápido, como si las palabras estuvieran hirviendo y tuviera que sacarlas antes de que se evaporaran. No era una disculpa. Escribía sobre lo decepcionados que estaban conmigo, cómo la familia no se abandona, que yo había tirado todo por algún rencor insignificante. Decía que estaba actuando como una extraña, no como una hija. De hecho, escribió que estaba borrando la sangre que nos conectaba. La última línea era, «¿Pero qué fue lo que te impulsó? Te arrepentirás cuando ya no estemos». Lo leí 2 veces, luego lo tiré directamente a la basura. Sin pensarlo 2 veces.
Ellos no tenían idea de cómo era el arrepentimiento. Al día siguiente, recibí un aviso del prestamista hipotecario. No era un recordatorio de pago atrasado, era peor. El pago más reciente había sido rechazado. Había una línea roja brillante que decía «fondos insuficientes». Como ya había retirado mi nombre del préstamo, no estaba obligada. Pero como nunca cambiaron la información de contacto, la advertencia aún me llegó. Me hizo preguntarme qué más se iban a olvidar de actualizar. No tuve que esperar mucho. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Lo ignoré. Unos minutos después, vibró de nuevo, el mismo número. Al tercer intento, respondí solo para detener el ruido. Era Rosaura, la hermana mayor de mi padre. Vivía en Canarias. Apenas se mantenía en contacto con el resto de la familia. No había escuchado su voz en 5, quizás 6 años. No se molestó con las trivialidades. «Tus padres me llamaron». No respondí. Ella dijo que estaban en pánico por la casa. Le dijo que me había vuelto fría, que los había dejado en la estacada de la nada. Esperé a que me preguntara qué había pasado, a que me pidiera mi versión, pero no lo hizo. En cambio, dijo esto: «Hiciste más por ellos de lo que nadie debería haber hecho, que lo resuelvan ellos mismos». Me quedé atónita. Continuó diciendo que siempre había sospechado que se estaban aprovechando de mí, que cuando papá solía presumir de cómo yo ayudaba con sus facturas, ella se daba cuenta de que había algo más en la historia, que sonaba demasiado orgulloso de algo que no se había ganado. Luego dijo algo que se me quedó grabado: «No puedes enseñar a la gente las consecuencias si sigues amortiguando sus caídas». Después de colgar, me quedé sentada un rato. Era la primera vez en años que alguien de la familia reconocía lo que realmente estaba pasando, no solo lo toleraba, no solo me decía que mantuviera la paz. Esa misma noche sucedió algo más, algo para lo que no estaba preparada. Carla me envió un mensaje de texto. Era corto: «Necesito contarte algo. Es sobre tu padre». No respondí de inmediato. No estaba segura de si quería saberlo, pero la curiosidad me carcomió hasta que cedí y le dije que continuara. Envió un bloque de texto. Dijo que cuando papá le pidió que fuera con él ese día, al principio ella dijo que no, pero luego él le ofreció algo. Le dijo que le devolvería el dinero que le debía de esa idea de startup fallida en la que la convenció de invertir, el dinero que ella perdió después de nuestra ruptura, cuando aún intentaba mantener la cordialidad con la familia. Le dijo que si podía convencerme de revertir los cortes financieros, lo arreglaría. Ella no tomó el dinero, pero fue de todos modos. Simplemente me quedé mirando la pantalla, así que todo ese día, la visita, su falsa preocupación, el silencio incómodo, fue solo un montaje, otra estratagema, otra transacción disfrazada. No le respondí, no le hice preguntas de seguimiento. Simplemente bloqueé su número y eliminé el hilo. Ni siquiera era ira en ese momento. Era una claridad profunda y agotadora, como si hubiera estado entrecerrando los ojos a través de la niebla durante años, y de repente todo se enfocó. No me amaban como debían. Amaban lo que yo podía hacer por ellos. Ahora que yo había terminado, estaban en apuros, desmoronándose, tomando malas decisiones, arrastrando a la gente al lío, y yo finalmente lo estaba viendo suceder desde afuera. No porque quisiera que sufrieran, sino porque necesitaba ser libre. Para el final de esa semana, las paredes se les estaban cayendo encima. El viernes por la mañana me desperté con 5 llamadas perdidas y 2 mensajes de voz de papá. Uno de ellos era solo respiración, como si no supiera qué decir. El segundo era más silencioso, no enojado, simplemente vacío. «Isabel, el ayuntamiento envió una carta. Nos dan 30 días. 30. Necesito hablar contigo». Miré mi pantalla un rato, preguntándome si él siquiera recordaba haberme dicho que ya no era parte de la familia. Si se daba cuenta de qué tipo de persona hay que ser para decirle eso a tu hija y aún así volver pidiendo ayuda. No devolví la llamada. En cambio, inicié sesión y me aseguré de que todos los lazos restantes estuvieran cortados. Había un último vínculo que aún no había tocado. Algo pequeño, pero todavía atado a ellos:
la cuenta compartida de Amazon. Tenía mi tarjeta guardada. Desplacé el historial de pedidos. Vitaminas, productos de limpieza, un altavoz Bluetooth, todo enviado a ellos. Eliminé la tarjeta, cambié la contraseña y cerré sesión. Unas horas después, recibí un mensaje de Aitana. Mamá intentó pedir algo, pero el pago falló. ¿Qué está pasando? Le respondí. Pregúntale a ella. Ella no respondió. Ese fin de semana me fui de la ciudad, no para evitarlos, solo para despejar mi cabeza. Apagué el teléfono, reservé un pequeño Airbnb en la sierra y pasé 2 días sin hacer nada más que caminar, leer y dormir. La primera noche, me senté afuera con una bebida en la mano y me di cuenta de que era la primera vez que no pensaba en ellos en horas. Se sentía como respirar sin un peso en el pecho. Cuando regresé, los mensajes se habían acumulado, no de mamá o papá, sino de personas a su alrededor, vecinos, viejos amigos de la familia, incluso alguien de su iglesia. Al parecer mis padres habían empezado a decir a la gente que los había abandonado y ahora todo el mundo quería escuchar mi versión. Los ignoré a todos, que contaran la versión que quisieran. No le debía una declaración a nadie. Luego sucedió algo extraño. Dejaron de contactarme durante una semana entera. Ni una sola llamada, ni mensajes, ni cartas, nada. Pensé que quizás finalmente se habían rendido, pero luego Aitana me llamó de repente. Casi no contesto, pero lo hice. Sonaba diferente, cansada. Están vendiendo el coche, dijo. Están pensando en pedir un préstamo a la cooperativa de crédito solo para cubrir los impuestos de propiedad atrasados. Le pregunté por qué me lo decía. Ella dijo, creo que finalmente lo entienden. Le pregunté si me habían mencionado en absoluto. Ella dijo, no, ni una sola vez, ni siquiera tu nombre. Esa parte me dolió más de lo que pensé. No porque quisiera una disculpa, sino porque después de todo, después de todos los gritos, las cartas y las manipulaciones, terminó no con una pelea, sino con un silencio tan completo que se sintió quirúrgico. Me habían cortado tan limpiamente como me dijeron que me fuera, pero finalmente, por primera vez en sus vidas, estaban manejando sus propios problemas, vendiendo cosas, hablando con bancos, haciendo el trabajo. Esa noche, me senté en mi salón y simplemente escuché el silencio. Sin el teléfono vibrando, sin la culpa asomando, sin preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Ya lo había hecho. No habían pedido perdón. Nunca lo harían. Y yo no los necesitaba. Pasaron 3 semanas. Ni mensajes, ni buzones de voz, ni cartas. Solo silencio. Durante un tiempo seguí esperando otra ola de manipulación, un viaje de culpa a través de Aitana, un golpe sorpresa en mi puerta, algún nuevo intento dramático de volver a atraerme, pero nunca llegó. En cambio, lo que obtuve fue algo completamente nuevo de mis padres, indiferencia. Fue sutil al principio. Un vecino suyo, alguien que apenas recordaba de la infancia, me envió un mensaje por Facebook con una actualización aleatoria. Tus padres parecen ocupados estos días. Los vi pintando el porche. Parece que están intentando arreglar el lugar. No sabía qué pensar. Arreglando el porche. Nunca hacían cosas así ellos mismos. Siempre esperaban hasta que algo se rompiera por completo. Luego suplicaban a alguien, generalmente a mí, que se encargara. Luego Aitana lo confirmó. Habían estado vendiendo muebles. Mamá encontró un trabajo a tiempo parcial en la floristería de la carretera. Papá ha estado haciendo trabajos de reparación para un tipo que conocía del instituto. Le pregunté si seguían hablando de mí. Dijo que no me habían mencionado en absoluto. Eso me dolió más de lo que esperaba, pero también significaba que algo finalmente había cambiado. Habían dejado de esperar que los rescatara, dejado de inventar mentiras, dejado de usar a otras personas para intentar romper mis límites. Por primera vez en mi vida estaban lidiando con sus propios problemas, y yo ya no era parte de la historia. Una noche, pasé por la antigua casa solo para verla. No salí del coche, simplemente me senté en la esquina con los faros apagados y observé desde el otro lado de la calle. El jardín estaba más limpio. Los canalones parecían nuevos. El porche tenía una capa de pintura fresca. Había un cartel de «Se vende por el propietario» en el césped, uno pequeño, escondido, discreto.
Estaban soltando, y yo también. De camino a casa, me detuve en un bar al que solía ir en el instituto. No había estado allí en años. Me senté sola en un reservado, pedí café y miré la mesa de formica, preguntándome cuánto tiempo había estado intentando ganar algo de ellos que nunca fue mío desde el principio. Su aprobación, su respeto, un lugar real en la familia. Me dijeron que ya no formaba parte de ella, y quizás, por primera vez, les creí, pero en lugar de dolor, sentí algo más, alivio. Ellos no eran mi responsabilidad, nunca lo fueron. Y ahora, finalmente, ellos también lo sabían. Sin cierre, sin disculpas, solo un final. Y eso fue suficiente. Pasó un mes sin una sola palabra de ellos. No le envié mensajes a Aitana, no pasé por la casa, no me pregunté qué estaban haciendo. Y eso en sí mismo era nuevo. Por primera vez en mi vida ya no los orbitaba. Sin culpa, sin preocupación, sin una correa invisible que me atara a sus decisiones. Simplemente estaba viviendo mi vida. Luego, un jueves por la tarde, recibí un correo electrónico de la oficina del secretario del ayuntamiento. Casi lo ignoré. Pensé que era spam al principio, pero tenía mi nombre completo en el asunto. Hice clic por reflejo. Era una transferencia de escritura. La casa había desaparecido. Abrí el documento adjunto y lo leí 3 veces. No se mencionaba a ningún agente inmobiliario involucrado, solo una venta limpia y directa. El comprador, alguna LLC sin rostro especializada en propiedades en dificultades. Los busqué en Google. Remodelaban casas para obtener ganancias rápidas. Pagaban en efectivo. Se movían rápido. Mis padres habían sufrido una gran pérdida. Adjunto había un segundo documento, un formulario de liberación retroactiva de la antigua cuenta de respaldo que había cerrado, firmado y presentado con la fecha en que los corté. Habían vuelto, limpiado el rastro de papel, eliminado mi nombre de todo como si nunca hubiera existido en su mundo financiero. No sabía si lo hicieron para evitar problemas futuros o si fue su último intento de hacer la separación permanente. De cualquier manera, funcionó. Se acabó. Cerré los documentos, me recosté y simplemente me quedé sentada un rato. No aliviada, no enojada, simplemente quieta, como si alguien finalmente hubiera apagado una máquina que había estado zumbando en segundo plano toda mi vida. Más tarde esa noche, sentí que esa vieja curiosidad volvía a asomar. Busqué el nombre de mi padre. Nada nuevo, ni demandas, ni embargos. Luego escribí el de mi madre. Fue entonces cuando lo vi. 2 semanas antes, había registrado un negocio, una tienda de flores y artículos vintage. Hice clic en el enlace y miré el nombre, La Vera y el vínculo. No había escuchado Vera en años, el nombre de su abuela, un nombre que nunca usaba. Se sentía como algo profundamente suyo, algo que no había compartido con nadie en mucho tiempo. La dirección estaba en el lado este de la ciudad. Ese fin de semana fui una sola vez, no para hablar, no para confrontar, solo para ver. Aparqué al otro lado de la calle, con las ventanillas subidas. Ella estaba dentro, hablando con un cliente. Parecía tranquila, había macetas en la ventana, libros antiguos en una estantería, algunos jabones artesanales expuestos en una cesta de alambre. Estaba sonriendo. Y de alguna manera no se sintió como una traición. Se sintió como ver a alguien que solía conocer desde lejos, como ver a un viejo profesor o a alguien con quien una vez compartiste una vida en una línea de tiempo diferente. Esa noche recibí un mensaje de Aitana. Solo quería darte las gracias por no haberme metido más. Finalmente me estoy poniendo al día con lo que te debo. Lo verás pronto. Nada sobre nuestros padres, ni actualizaciones, ni culpa. 3 días después, revisé mi cuenta y lo vi. 1.800 euros transferidos en su totalidad. Ella no dijo nada más. Yo tampoco. No se trataba del dinero, se trataba de lo que significaba. Todos habían tomado su parte de la caída y habían seguido adelante. Nadie pidió perdón, nadie pidió una segunda oportunidad. No hubo reconciliación, no hubo un reencuentro emotivo, solo una deriva lenta y limpia, y eso era exactamente lo que necesitaba. Después de todos estos años, ya no era la solucionadora de problemas, no era el banco,
No era el apoyo de fondo para la vida de otra persona. Estaba fuera y no iba a volver. Pasaron semanas. No supe nada de ellos. Ni siquiera a través de Aitana, ni a través de la iglesia, ni a través de vagas conexiones familiares que intentaban hacer de mediadores. Simplemente nada. El tipo de silencio que solo se obtiene después de que algo realmente termina. Y me di cuenta de que esta era la vida por la que solía pensar que tendría que luchar. Una vida en la que no tenía que ser la reparadora, el amortiguador, la contable no remunerada que mantenía a todos unidos con transferencias nocturnas y un silencio cortés. No me preocupaba su hipoteca. No estaba atendiendo llamadas de compañías de servicios públicos. No estaba revisando mi teléfono cada hora, esperando la próxima emboscada emocional. En cambio, vivía según mi propio horario, cocinando para mí, leyendo de nuevo, respirando de manera diferente, y, quizás lo más sorprendente de todo, no sentía amargura. Eso me sorprendió porque, durante mucho tiempo, pensé que sí la sentiría. Pero ya no me aferraba a lo que hicieron, ya no medía mi valía por lo mucho que daba. Ya no perseguía su amor en forma de utilidad. Me habían dicho lo que era para ellos: prescindible, reemplazable, una línea en un extracto bancario, y finalmente les creí. Esa creencia me liberó. Empecé a reconectar con personas de las que me había alejado, no porque quisiera contar la historia, sino porque ya no necesitaba esconderla. Había sucedido y había terminado. A veces la gente preguntaba: ¿hablas con tus padres? Y yo simplemente respondía: no, no somos cercanos. Y eso era todo, sin explicaciones, sin vergüenza. Hubo un tiempo en que pensé que no podría vivir sin su aprobación. Ahora vivía mejor debido a su ausencia. Una noche, me encontré con alguien que solía ser cercana a mi madre, una vecina de nuestra antigua calle. No mencionó lo sucedido, solo dijo: la tienda de tu madre es bonita. Últimamente está mucho por allí. Sonreí, asentí, le di las gracias y me fui. No pedí más. No necesitaba saber nada más. Unos días después, recibí un paquete sin dirección de remitente. Dentro había un cuaderno vintage, del tipo que me encantaba cuando era adolescente. Dentro, una sola flor prensada, una camelia blanca. En el lenguaje de las flores significa: mi destino está en tus manos. No había nota ni nombre, pero supe que era de ella. Lo sostuve durante mucho tiempo, y luego lo puse en una estantería, hermoso, silencioso e intocable. No era una puerta que se reabría, no era una disculpa, era solo un gesto, y eso era suficiente, porque ahora no esperaba que la sanación viniera de otra persona. No pedía reconocimiento a personas que solo valoraban lo que yo podía dar. Ya había hecho el trabajo. Ya había construido el límite, ya me había marchado, y por primera vez en mi vida, la única persona de la que era responsable era yo,